Muy bien chicos, ¿cómo están? En este segundo video de logaritmos vamos a estar hablando de la definición de los logaritmos. Vamos a ver qué es exactamente y matemáticamente hablando un logaritmo. ¿Sí? Así que vamos a la intro y nos vemos. Ok, entonces lo que queremos es definir el logaritmo. ¿Sí? Habíamos visto en el video de introducción que los logaritmos nos terminan sirviendo porque hacen que las cuentas sean más sencillas. ¿Sí? Esa es la idea detrás de los logaritmos, pero vamos a meternos un poco en la matemática del asunto. Como habíamos dicho, la clave acá está en tratar de encontrar los resultados de ecuaciones que tienen la x en el exponente, cosa que ustedes hasta ahora no podían hacer si no sabían logaritmos. Así que vamos a hablar un poco de ese tema. Vamos a hablar un poco entonces de ecuaciones que tienen la x en el exponente. Por ejemplo, una muy sencilla sería esta ecuación. Ustedes no saben cómo resolver esta ecuación, pero saben que esta ecuación da como resultado 2, porque 2 a la 2 es 4. ¿Cómo vamos a hacer para resolver una de estas ecuaciones? Vamos a, entre comillas, inventar una operación nueva. Repito, el logaritmo no es ninguna de las otras operaciones. Para hacer logaritmos no hay que multiplicar, para hacer logaritmos no hay que dividir, ni sumar, ni restar, ni hacer potencias, ni raíces. ¿Sí? El logaritmo es una operación nueva. Entonces, ¿cómo la vamos a definir? ¿Qué quiere decir el logaritmo? Nos vamos a basar en ese tipo de ecuaciones. ¿Sí? Le vamos a llamar logaritmo en base 2 de 4 a esa x que tenemos ahí. ¿Sí? El número al que tengo que elevar a 2 para que me dé 4, ese es el logaritmo. ¿Sí? Le vamos a poner nombre a estas cosas para ponernos de acuerdo. ¿Sí? Vamos a usar un símbolo que es la primera parte de la palabra logaritmo. ¿Sí? Vamos a escribir log. Y necesitamos acá dos cosas. Fíjense que la ecuación que está arriba tiene dos números. ¿Sí? 2 a la x es 4. X va a ser el resultado del logaritmo. Es decir, yo lo que quiero es calcular el exponente usando esta cosa nueva que es el logaritmo. ¿Sí? Así que el resultado del logaritmo me va a dar x. Y después tenemos ese 2 y ese 4 tienen que aparecer en el logaritmo para que esto tenga sentido. ¿Sí? Lo que nosotros estamos calculando acá se dice logaritmo en base 2 de 4. ¿Sí? Es decir, que si yo quiero saber 2 a la cuánto me da 4, lo que tengo que calcular es el logaritmo en base 2 de 4. Dicho de otra manera, el logaritmo es un exponente. ¿Sí? El resultado del logaritmo es el exponente al que tengo que elevar a 2 en este caso para que me dé 4. Si yo en lugar de poner logaritmo en base 2 de 4 pusiera un logaritmo cualquiera, logaritmo en base a de b, ¿qué es lo que tiene que cumplir el resultado de este logaritmo que le vamos a poner de nombre c? ¿Qué tiene que cumplir c para que sea el logaritmo en base a de b? Tiene que cumplir que si yo hago a elevado a la c, me dé como resultado b. ¿Sí? Necesito que estas dos cosas se cumplan al mismo tiempo. Si esto se cumple, si la potencia es verdad, entonces el logaritmo es verdad. Y si, por supuesto, el logaritmo es ese, la potencia también se cumple, ¿no? Se cumple hacia los dos lados. Es equivalente decir una cosa a decir la otra. ¿Sí? Esa es la definición de logaritmo. Entonces, les recuerdo, ¿sí? Para que quede bien claro, ¿sí? Se lo hago pasar por acá abajo. Recuerden que cuando uno habla de logaritmos, ¿sí? Está hablando de que las mismas cosas que hay en el logaritmo se pueden reacomodar en forma de potencia, básicamente. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a aplicar esta definición de logaritmo? ¿Sí? La base del logaritmo va a ser la base de la potencia. ¿Sí?
el número al cual yo le estoy calculando el logaritmo, la b en este caso, le vamos a poner de nombre argumento del logaritmo, ¿sí? Y el resultado del logaritmo se llama precisamente logaritmo, igual que todas las operaciones, ¿no? El resultado de una suma se llama suma, el resultado del producto se llama producto y así sucesivamente, ¿no? Así que la base del logaritmo, que es la que acá se llama a, ¿sí? Es la base de la potencia. El argumento del logaritmo b es el resultado de la potencia. Y el resultado del logaritmo, el logaritmo, c, es el exponente, ¿sí? Al que voy a usar la potencia. ¿Está claro? Entonces, logaritmo en base a de b es c. ¿Por qué? Porque a elevado a la c me da b. Hagamos un ejemplo entonces. Tratemos de ver quién es el logaritmo en base 2 de 8. Lo primero que me tengo que preguntar es, ¿qué me pregunta este logaritmo? ¿Cuál es la cuenta que yo estoy buscando? ¿Cuál es el exponente? Porque acuérdense que el logaritmo es un exponente. ¿Cuál es el exponente que estoy buscando? ¿Sí? Preguntarme cuál es el logaritmo en base 2 de 8 es lo mismo que preguntarme 2 a la cuánto me da 8. ¿Sí? Y ustedes deberían saber que el resultado de esto entonces es 3. ¿Por qué? Porque 2 a la 3 es 8. ¿Sí? Entonces, más allá, ustedes ahora todos se están preguntando, ¿pero cómo hago si me preguntan el logaritmo en base 5 de 21? Sí, ya vamos a ver. Pero lo importante es entender la definición, ¿sí? Entender que el logaritmo es el exponente al que tengo que elevar a la base para que me dé el argumento, ¿sí? Pongamos otro ejemplo, también que debería ser conocido, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿quién es ahora el logaritmo en base 3 de 81? El logaritmo en base 3 de 81, ustedes deberían tratar de, si no lo saben de memoria, por lo menos empezar a ver qué me está preguntando. Y me está preguntando 3 a la cuánto es 81. Entonces podría empezar a contar directamente, ¿no? 3 a la 1 es 3, 3 a la 2 es 9, 3 a la 3, 9 por 3, 27, 3 a la 4, 27 por 3, no es tan fácil, pero es 81. Así que podemos decir entonces que esto es 4. ¿Por qué eso es 4? Eso es 4 porque 3 a la 4 es 81. ¿Sí? Entonces, tenemos que la definición del logaritmo, ¿sí? Y lo dejé puesto ahí abajo para que siga pasando y ustedes lo sigan viendo, ¿sí? Acuérdense que la definición del logaritmo es entonces que un logaritmo cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, repito lo que escribí antes, logaritmo en base a de b me da como resultado c. ¿Cuándo? Cuando esto es lo mismo entonces que decir, ¿sí? Que a elevado a la c es b. ¿Sí? Entonces, esta es la definición del logaritmo. ¿Qué me permite la definición del logaritmo? Básicamente, pasar de un formato de potencia a un formato de logaritmos. ¿Sí? La ventaja para nosotros es que los logaritmos se pueden calcular. Ya vamos a ver cómo, no se asusten. ¿Sí? Muy bien. Si esto queda claro, es todo lo que tenemos que ver por hoy. Y entonces, ¿sí? Nos vemos la próxima. Suerte, chicos. Hasta luego.